El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es viernes 13 de marzo de 2026. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Presidente de Colombia habló con Donald Trump por teléfono. Conversaron sobre Venezuela. Misión de la ONU afirma que aparato represivo de Venezuela persiste tras ataque de Estados Unidos. Brasil anuncia medidas fiscales para mitigar el impacto de la subida del precio del crudo. Canal de Panamá espera adjudicar en junio de 2027 proyectos para construir 2 puertos y un gasoducto. Asesinada a balazos líder local del partido opositor en el estado mexicano de Guerrero. Embajador de Canadá defiende mantener el TEME trilateral clave para Norteamérica. No lo ayudaron. Familia de migrante exige respuestas por su muerte bajo custodia de la ICE. Trump asegura que la guerra de Irán avanza rápidamente. Aquí están las noticias. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra de Irán avanza rápidamente, reiterando su visión optimista sobre el desarrollo del conflicto, para el cual no ha presentado un calendario previsto. Durante un evento en la Casa Blanca, el mandatario dijo que se está haciendo lo que se tiene que hacer para conseguir sus objetivos en Oriente Medio. La breve conferencia sobre el conflicto fue expresado por el mandatario durante un evento el mes de la historia de la mujer, en la que participó junto a la primera dama, Melania Trump. Previamente, Trump había declarado que la subida del petróleo provocada por la guerra y la interrupción del flujo en el estrecho de Hormuz traerá mucho dinero a Estados Unidos porque es el principal productor de petróleo del mundo. El mandatario ha mantenido un discurso positivo sobre el estado de la guerra 13 días después de haber lanzado una operación Furia Épica sobre Teherán, llegando a asegurar sin pruebas que el conflicto está ganado, aunque asegura que la ofensiva continuará. La guerra en la que han muerto 7 militares estadounidenses y que ha provocado un aumento del precio de la gasolina por el bloqueo en el Golfo Pérsico podría pasar factura a Trump de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, en la que está en juego la mayoría republicana en el Congreso. Washington. El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, CENTCOM, aseguró este jueves a través de un comunicado que sus unidades han atacado cerca de 6.000 objetivos en los 13 días que va de la guerra contra Irán, incluyendo más de 30 barcos encargados de colocar minas en el estrecho de Hormuz. El organismo militar con sede en la Florida reportó más de 60 buques militares destruidos en Irán, además de minadores, en un recuento sobre la operación Furia Épica que comenzó el 28 de febrero. Entre los objetivos atacados, el CENTCOM mencionó centros de comando y control, así como sitio de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC. También hizo referencia a sitios de misiles balísticos, submarinos, sistemas de defensa aérea, infraestructura de comunicación militar y fábricas de drones y armas. Las fuerzas del CENTCOM están bombardeando blancos para desmantelar el aparato de seguridad del régimen, priorizando ubicaciones que representen una amenaza inminente, añadió. Las fuerzas estadounidenses han atacado esta semana principalmente buques minadores en medio de las amenazas de Irán contra el estrecho de Hormuz, por donde pasaba antes del conflicto la quinta parte del petróleo global. Nueva York. El Departamento de Policía de Nueva York reforzó la vigilancia en instituciones judías de la ciudad tras el ataque perpetrado contra el Templo Israel de West Bloomfield, a las afueras de Detroit, Michigan, donde un hombre fue abatido por las autoridades tras embestir el templo con su vehículo y abrir fuego con un rifle. Poco después del suceso, la policía de Nueva York anunció en sus redes sociales que ante el entorno de amenaza elevado, ha desplegado patrullas de alta visibilidad en centros religiosos y culturales judíos de los 5 distritos de Nueva York. Estamos en contacto con nuestros socios de la Fuerza del Orden y por precaución continuamos con el despliegue preventivo, señaló el departamento en un comunicado, instando a la ciudadanía a aplicar el protocolo de si ve algo, diga algo.
El incidente, que ha puesto en alerta a las fuerzas de seguridad de todo el país, comenzó cuando el atacante impactó su vehículo contra la entrada de la sinagoga, considerada la congregación reformista más grande de Estados Unidos. Según el sheriff del condado de Oakland, Michael Butcher, el sospechoso portaba un rifle e intercambió disparos con los agentes antes de ser abatido en el interior del automóvil. La única víctima herida es un agente de seguridad que fue atropellado durante la embestida y cuya recuperación se espera sea satisfactoria, informaron las autoridades locales. Hasta el momento, las autoridades no han vinculado este suceso con la guerra contra Irán iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. Los Ángeles. La familia de Alberto Gutiérrez Reyes, fallecido en California bajo custodia migratoria, exige respuestas al gobierno de Estados Unidos tras denunciar que el migrante mexicano había solicitado atención médica, pero no la recibió a tiempo. Una situación que se repite en parte de las 11 muertes de extranjeros registradas en lo que va de 2026. Lo trataron peor que a un animal, no lo ayudaron, dice Patricia Martínez, esposa del mexicano fallecido la madrugada del pasado 27 de febrero. Él les dijo que necesitaba atención médica, pero no se la dieron, agrega. En declaraciones enviadas a la agencia EFE, ICE dijo que para muchos inmigrantes indocumentados bajo su custodia, la atención médica dada por el gobierno estadounidense es la mejor que han recibido en toda su vida. Desde que Gutiérrez Reyes, de 48 años, fue recluido en el centro de detención Adelanto, en California, la pareja se comunicaba casi todas las noches. Martínez asegura que vio cómo la salud de su esposo se estaba deteriorando. Casi una semana antes de su muerte, le contó que tenía fiebre, dolor en el pecho y tos. Sin embargo, el mexicano le dijo a su esposa que no se preocupara. No se veía bien. Yo le insistí que le pidiera ver a un médico. Me dijo que desde días antes había llenado unos papeles y les había dicho que estaba muy enfermo, pero no le hicieron caso, cuenta con la voz quebrada. Supo que algo estaba mal cuando su esposo no se comunicó al día siguiente como acostumbraba. La familia se enteró de la muerte por el Consulado de México en San Bernardino, en California. No pudimos despedirnos, lamenta en medio del llanto. En un comunicado, ICE dijo que el 25 de febrero Gutiérrez Reyes reportó sentirse débil. Un profesional médico del lugar ordenó su traslado a un hospital, donde ingresó por dolor en el pecho y dificultad para respirar. El mexicano fue declarado muerto el 27 de febrero. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, no aclaró la hora y el día del traslado al centro médico, tampoco las causas. La muerte de Gutiérrez Reyes, que llevaba 25 años viviendo en Estados Unidos, despertó indignación pública. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México exigió una investigación y la concejala de Los Ángeles, Eunice Hernández, que representa el distrito donde vive la familia, lamentó el alto número de inmigrantes fallecidos bajo custodia de ICE y criticó el gobierno del presidente Donald Trump al considerar que no valora la vida humana. El mexicano, que era el único sustento de su casa y el de sus padres en Veracruz, ambos ancianos y enfermos, fue el 9º inmigrante muerto este año. Después de su fallecimiento, las autoridades reportaron la muerte de un iraní detenido en Mississippi el 1 de marzo, y un día después murió en Arizona el haitiano Emmanuel Damas, de 56 años. El hermano de Damas, Presner Nelson, dijo a la televisora CBS que el inmigrante había informado con anterioridad al personal del centro que tenía un fuerte dolor de muelas. El dolor empeoró y fue trasladado al hospital el 19 de febrero, donde murió 12 días después. Ciudad de México. El embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, afirmó que la posición de su país es clara en favor de mantener un acuerdo trilateral en la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, TEME, al considerar que el proceso abre una oportunidad crítica para preservar y fortalecer la integración de Norteamérica. Mackay sostuvo que la prioridad de su país es que mexicanos, canadienses y estadounidenses sigan beneficiándose de una relación comercial que acumula más de 30 años. Añadió que la revisión del tratado, que comenzará a partir de la próxima semana entre México y Estados Unidos y a partir de mayo con Canadá,
debe servir para mantener y mejorar la asociación de libre comercio entre los tres países. Esta revisión representa una oportunidad crítica para mantener y mejorar nuestra asociación de libre comercio. La posición de Canadá es clara. Nuestra prioridad es mantener un acuerdo trilateral, sostuvo durante la presentación de una misión comercial a Canadá en la sede de la Secretaría de Economía en Ciudad de México. El diplomático enmarcó esa postura en una relación bilateral que describió como sólida. Señaló que el intercambio entre Canadá y México supera los 100,000 millones de dólares estadounidenses, con 60,000 millones de dólares en inversión y más de 40,000 millones de dólares en comercio anual de bienes y miles de millones más en servicios como turismo y educación. También destacó la integración de las cadenas de suministro en sectores como automóviles, aeronaves y productos agroalimentarios, así como la generación de cientos de miles de empleos en México por parte de empresas canadienses en manufactura, energía, minería y agricultura. Recordó que en febrero, Canadá organizó en México su mayor misión comercial en décadas, con 390 delegados y más de 1,700 reuniones de negocios, y celebró que México vaya a realizar su propia misión comercial a Canadá en mayo. Sus declaraciones se producen en medio de fricciones entre Washington y Ottawa antes de la revisión prevista del TEPME. El embajador canadiense también esperó que México y Canadá disputen la final del próximo Mundial de Fútbol que recibirán como sede. Ciudad de México. La líder del opositor Partido Revolucionario Institucional PRI en la región de Costa Chica, en el estado mexicano de Guerrero, Claudia Ivette Rodríguez, falleció a causa de un ataque armado, confirmó el coordinador del partido en el Senado, Manuel Oñorbe, y el Comité de Dirección Estatal del PRI. A través de sus redes sociales, el político condenó el cobarde asesinato de su compañera y expresó su solidaridad con su familia y allegados tras el trágico suceso. Exigimos a las autoridades una investigación a fondo y resultados inmediatos. Este crimen no puede quedar impune. Exigimos justicia, dijo en una publicación en X. La líder local del PRI, quien también fue comisaria en la comunidad de Milpillas, fue asesinada en un ataque armado la noche del miércoles mientras se encontraba trabajando en su tienda del barrio, según avanzaron medios locales. De acuerdo a los primeros reportes, varios individuos llegaron al establecimiento y dispararon contra la política antes de huir del lugar. Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este asesinato. Funcionarios de la Fiscalía Estatal acudieron al lugar del crimen para efectuar el levantamiento del cadáver e iniciar la investigación, según varios medios. Tampoco ha trascendido la identidad de los autores del ataque mortal ni el móvil del crimen en Guerrero, uno de los estados más violentos de México, al concentrar un gran número de asesinatos. Ciudad de México. Las autoridades mexicanas informaron hoy de la detención en el estado norteño de Sinaloa de Samuel Ramírez Jr., un estadounidense acusado del asesinato de 2 mujeres y uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, por quien se ofrecía una recompensa de hasta $1 millón por información que condujera a su captura. Ramírez Jr., de 33 años, fue detenido en Culiacán, apenas 1 hora y 13 minutos después de haber sido añadido a la lista de los 10 fugitivos más buscados, explicó el FBI por medio de un comunicado. El hombre, nacido en California, ya fue deportado al estado de Washington, donde está acusado de haber asesinado a tiros en la ciudad federal de Hawaii a 2 mujeres en un bar en mayo de 2023. Un tribunal emitió una orden de búsqueda y captura en noviembre del año pasado, y el FBI anunció primero una recompensa de $25,000, que luego aumentó a $1 millón. Para proteger la privacidad de las personas y para garantizar la cooperación continua del público, el FBI no confirma la identidad de las personas que ayudan proporcionando información, recordó el texto. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó el arresto realizado en la ciudad de Culiacán como parte de los mecanismos de cooperación internacional. En la operación, indicó, participaron fuerzas del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría Pública. Ramírez Jr. llevaba casi 3 años prófugo
y fue arrestado sin incidentes antes de ser trasladado a Estados Unidos, donde quedó bajo custodia policial en Seattle, según indicó el director del FBI, Kash Patel. La captura se produce en medio de la creciente cooperación bilateral en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, que recientemente ha incluido operativos contra objetivos de alto perfil, vinculados al crimen organizado, entre ellos el líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Ciudad de Panamá. El Canal de Panamá, una de las principales rutas del comercio mundial, espera adjudicar alrededor de junio de 2027 los proyectos para construir 2 puertos a ambos extremos y un gasoducto en el marco del programa de diversificación de negocios, dijo un funcionario de la vía interoceánica. Rafael Pirro, oficial de desarrollo de actividades conexas de la Autoridad del Canal de Panamá, explicó que se espera que el proceso de precalificación cierre en mayo próximo, para luego iniciar una etapa de interacción y diálogo con los interesados. Para marzo debemos estar iniciando la etapa de presentación de propuestas y adjudicar 3 meses después, en junio del año 2027. Buenos Aires. En algún lugar del Golfo San Matías, cuya ubicación exacta jamás será revelada, cientos de tiburones bacota fueron registrados por el videógrafo y ambientalista Maximiliano Cartes Salas, nadando en el mar transparentado por la someridad de sus aguas. Debe ser la primera vez que se filma esto en la costa argentina, planteó Alejo Irigoyen, biólogo especializado en ecología marina del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos. 2 razones lo explican. Estos animales son más de zonas profundas que de la región costera, y según el experto, se sabe muy poco de los tiburones en Argentina. Sabemos que migran entre Brasil y Argentina cada temporada, y que se mueven en cardúmenes como ese, pero no sabemos mucho más, añadió Irigoyen. Según varios estudios revisados, estos tiburones llegan al Golfo por la temperatura de sus aguas y la riqueza natural de aquella zona, considerada una bomba biológica. Los bacota son tiburones cosmopolitas y migratorios. Su distribución en la región atlántica se extiende por las costas de Brasil, Uruguay y la Argentina, pero también hay en Australia, África, Perú y Chile. Aquí suelen concentrarse en puntos de la costa de la provincia de Buenos Aires y entre Chubut y Río Negro. Su piel es de color plata cobriza. Pueden medir más de 3 metros de aleta a trompa, a pesar de los 300 kilogramos. Comen peces y pequeños animales marinos. Si bien hay reportes en el mundo de humanos heridos por esta especie, entre ambos, las personas son verdaderas depredadoras del bacota. Por esta razón, Cartes Salas decidió ocultar la ubicación exacta del cardumen que encontró. Santiago de Chile. Chile firmó con Estados Unidos una declaración conjunta para establecer consultas sobre minerales críticos y tierras raras, informó la Cancillería chilena. Durante una reunión con el presidente José Antonio Kast, el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau firmó el convenio con el canciller Francisco Pérez Marquena. El mecanismo buscará institucionalizarse, proponiendo consolidar la cooperación entre ambos países en materia de minerales críticos y tierras raras, dijo el ministerio en un comunicado. Las consultas buscarán abordar el desarrollo de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, la identificación conjunta de proyectos de interés para abordar brechas en las cadenas de suministro prioritarias, entre otros, agregó. La primera de las consultas se realizará dentro de los próximos 15 días. El gobierno del presidente Donald Trump ha estado presionando para reducir la dependencia de China en el suministro de minerales críticos y tierras raras que se usan en vehículos eléctricos, semiconductores, sistemas de defensa y electrónica de consumo. En declaraciones posteriores, Landau dijo a periodistas que sería Chile quien tendría que decidir el futuro de su sector minero. Creo que hay mucho que podemos hacer con Estados Unidos y Chile para fortalecer las cadenas de suministro de esos minerales tan críticos para toda la economía mundial, pero tiene que ser obviamente para el bien del pueblo de Chile, agregó. Brasilia. El gobierno brasileño anunció una batería de medidas fiscales para mitigar el impacto interno para el consumidor de la subida del precio internacional del petróleo,
causada por la guerra en Oriente Medio. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva afirmó en una rueda de prensa que el Ejecutivo hará todo lo posible para evitar que los efectos de las irresponsabilidades del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán afecten negativamente a la población. Son las capas más pobres de la sociedad que sufren las mayores consecuencias de esas guerras, declaró. Las medidas de carácter temporal incluyen la eliminación de 2 impuestos federales sobre el diésel, lo que representa una reducción del 0,32 reales por litro. Además, el gobierno pagará una subvención a productores e importadores de diésel por un valor de 0,32 reales por litro, con lo que la combinación de ambas acciones pretende generar un alivio de 0,64 reales por litro en las gasolineras. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, explicó durante la presentación que las medidas van dirigidas al diésel y no a la gasolina, porque este es el combustible que registra una mayor presión en el contexto actual. Asimismo, Haddad señaló que el diésel es clave para el sector agropecuario, que se prepara para una cosecha que se prevé histórica en volumen. Caracas. El estado represivo de Venezuela sigue en pleno funcionamiento tras el ataque del 3 de enero de Estados Unidos a la capital, Caracas, y la consiguiente captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, dijo una misión de investigación de las Naciones Unidas. La misión dijo al Consejo Nacional de Derechos Humanos de la ONU, en un informe, que las estructuras que durante años han sostenido la persecución no han sido desmanteladas, y señaló 87 detenciones por motivos políticos desde la operación de las Fuerzas Especiales estadounidenses a inicio del año. El gobierno de Venezuela ha negado durante mucho tiempo las acusaciones de abusos a los derechos humanos y la existencia de presos políticos, diciendo que los encarcelados cometieron delitos comunes. El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, que maneja todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Washington ha criticado durante mucho tiempo el historial democrático de Venezuela, acusando a su gobierno de fraude electoral y represión política. Caracas. Cientos de trabajadores marcharon en Caracas y diversas ciudades de Venezuela para exigir un aumento salarial en medio de los recientes acuerdos petroleros con Washington y a escasos días de cumplirse 4 años del último ajuste decretado por Nicolás Maduro, capturado en enero pasado. Es la segunda gran protesta que ocurre en Venezuela, luego de meses sin manifestaciones por la ola de detenciones registradas durante la crisis postelectoral de 2024, cuando Maduro fue proclamado reelecto entre denuncias de fraude de la oposición. Los trabajadores se concentraron en una plaza en el oeste de Caracas con el objetivo de llegar hasta la Asamblea Nacional para entregar un documento en el que exigen salarios dignos ante un salario mínimo que hoy es de apenas 29 centavos de dólar al mes. Bogotá. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una conversación telefónica en la que hablaron sobre la economía en la frontera con Venezuela, entre otros temas, informó la presidencia de Colombia. La conversación ocurrió un día antes de la reunión de Petro con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Durante el diálogo, ambos mandatarios abordaron temas energéticos, hidrocarburos, seguridad, cultivos ilícitos, erradicación y la lucha conjunta contra el narcotráfico. También conversaron sobre la reactivación económica en la frontera y otros asuntos de interés bilateral, dijo la presidencia de Colombia en su cuenta de X. Trump afirmó que Petro es bienvenido en Estados Unidos y se disculpó por no invitar al líder colombiano a una reunión en Miami la semana pasada con otros presidentes de América Latina. En el marco de la conversación, el presidente colombiano extendió una invitación a su homólogo estadounidense para visitar Cartagena, la cual fue recibida con agrado, afirmó la presidencia de Colombia. Petro y Trump han tenido reiterados desacuerdos, aunque ambos se mostraron positivos tras una reunión presencial en Washington el mes pasado. Trump exige repetidamente mayor cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y en el pasado acusó a Petro sin pruebas de ser un líder del narcotráfico ilegal. Por su parte, Petro sostiene que durante su gobierno se han realizado incautaciones récords de cocaína, mientras ha calificado como crímenes de guerra
los ataques mortales contra barcos supuestamente cargados de drogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico. El encuentro bilateral entre Rodríguez y Petro será la próxima reunión presencial a nivel presidencial de Rodríguez desde que asumió el poder tras la captura de su predecesor Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Trump ha apoyado una serie de medidas de Rodríguez para atraer inversionistas en los sectores de petróleo y minería y estabilizar al país sudamericano. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.